Aleluya, gloria al Señor. Y pues vamos a entrar a la palabra del Señor en esta noche. ¿Cuántos saben que en la vida de nosotros el Señor nos continúa formando? Que está trabajando en la vida de nosotros en diferentes áreas, en diferentes lugares. Hay diferentes tipos de formación para la vida de cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros Dios está trabajando en una área diferente muchas veces. Puede que algunos, hay áreas que han superado y hay otros que hay áreas en su vida que todavía les cuesta, ¿no? Una vez yo escuché a alguien que dijo, todos somos ignorantes, ¿no? Era un hombre sabio, porque dice, aún el inteligente hay cosas que ignora. Todos ignoramos algo. Porque puede que nosotros no sabemos como el mecánico el conocimiento que él tiene, pero puede que el mecánico no tiene el conocimiento de tu profesión, ¿verdad? Lo que tú te desarrollas. El maestro puede que no conoce algo, pero te das cuenta que en la vida de cada uno de nosotros hay áreas que nosotros no conocemos en plenitud. Pero ahora mirando a través de la palabra del Señor, vamos a entrar a la palabra, vamos a la cita de Job, capítulo 33, verso 6. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo como tú pertenezco a Dios, del barro yo también he sido formado. Vamos a hacer una oración nuevamente para pedirle al Señor que hable de nuestras vidas. Padre, en esta noche venimos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón. De ya, Señor, pedimos que seas tú glorificándote sobre nosotros. Recibe toda la honra, toda la gloria. Declaramos libertad en este lugar para predicar tu palabra, que tu palabra caiga en tierra fértil, que tu pueblo, Señor, sea bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento contrario, todo pensamiento negativo, lo declaramos reducido a la nada. Y declaramos una mente, un corazón dispuesto a recibir la bendición que tú tienes para nosotros. De ya, Señor, recibe toda la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos mirando a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta que estamos en un proceso de formación. Por eso es de que hay algunos que hay áreas, como decíamos anteriormente, que Dios está trabajando en nosotros. Pero lo importante es de que Dios quiere llevarnos que alcancemos esa plenitud, la estatura que dice la palabra del varón perfecto, que sea útil para toda buena obra. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de comprender a través de la palabra. Porque mira, dice de Isaías 47:3, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Aquí Dios nos llama o nos declara que Él es el formador, Él es el que forma nuestras vidas. Él es el que tiene que trabajar en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros miramos en los lugares donde Dios puede trabajar nuestra vida, uno de los primeros lugares que nosotros nos damos cuenta, vamos a mirarlo en Jeremías capítulo 18, verso 2 y 3. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El Señor dice en su palabra que tú y yo somos como ese barro en las manos del alfarero. Entonces, uno de los lugares donde Dios trabaja nuestra vida
si pudiéramos enumerarlo, el número 1 es en la casa del alfarero. En la casa del alfarero, ahí es donde Dios nos lleva, porque algo muy importante que el Señor muestra en esta experiencia en la vida de Jeremías es de que dice que la vasija se miraba casi terminada, ¿no? Pero hubo algo que el alfarero notó que no le agradó y la tuvo que deshacer para formarla como mejor a él le parecía. Eso nos muestra en la vida de nosotros que algunas veces nosotros podemos sentir que ya hemos alcanzado la plenitud, que ya estamos a punto de que nos metan en el fuego como el barro, ¿no? Porque saben que cuando la vasija, después de que es formada, se pone al parecer un proceso para secarse, pero el siguiente paso es que sea metida al fuego para que pueda servir, pues, es el siguiente proceso para que esa vasija pueda ser usada. Pero en la vida de nosotros puede que algunas veces, cuántas veces tal vez nosotros no hemos sentido que a lo mejor hemos alcanzado o que vamos ya a punto de que Dios cumpla lo que Dios nos ha dicho. Pero puede que a lo mejor hay áreas que nosotros no nos hemos dado cuenta, hermano. Y hay cosas que el Señor, que conoce nuestro corazón, porque si alguien conoce el corazón de nosotros es Dios, ¿verdad? Nadie más. Es como yo no conozco el corazón de mi esposa a la plenitud, ella tampoco el mío. El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Por eso tú empiezas a darte cuenta de que allí es donde en la vida de nosotros algunas veces el Señor nos tiene que quebrantar, deshacer en sus manos, porque hay cosas que no le agradan de nosotros. Yo me recuerdo en mi vida, cuando yo conocí del Señor, yo tenía 16 años, estuve sirviéndole a Dios por varios años, apasionado por el Señor. Mi anhelo siempre fue, Dios puso el deseo de ser un predicador, un ministro, no sé por qué, hermano. Pero en mi vida, yo sé pues ahora que era porque Dios tenía el propósito, pero en ese momento yo miraba jóvenes que andaban en otros rollos. Ellos, su deseo era el tiempo de andar conquistando a las muchachas y todo, ¿no? Y yo lo único que quería era leer la palabra del Señor, aprender de Dios. Porque en la vida de cada uno de nosotros Dios tiene un proceso y un propósito. Y en ese proceso donde yo me iba formando, yo era un cristiano que a mí me habían enseñado a ser duro con la gente, pues. O yo aprendí, no sé si me lo enseñaron, pero era la formación que iba llevando. Yo creía que uno podía maltratar a todo mundo, ¿no? Que tenía que exhortar a la iglesia todo el tiempo y traerlo como puro leño, decían, ¿no? Algunos, ¿no? Porque no comprendía muchas cosas. Pero ¿qué sucede en mi vida? Que me aparto del Señor, me descuido de Dios, y cuando llega un punto de que sentía que el Señor se había olvidado de mí, el Señor me vuelve a llamar nuevamente. Puedes mirar la vida de Moisés, algo similar pasa, que Moisés, él pensó que el propósito de Dios era peleando por los suyos, y resulta que no era el plan de Dios de esa forma, era el tiempo de Dios. Sale huyendo de Egipto, pero después Dios lo llama. Y ya en mi vida, después cuando Dios me vuelve a dar una oportunidad, años después, ahí la experiencia que yo pude sentir es de que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Que Dios te escoge no porque tú eres un hombre y una mujer que eres perfecto, sino que Dios te escoge por su misericordia. Que Dios te escoge y Dios te usa porque a Él le place. Porque si nosotros basáramos el poder de Dios y la grandeza de Dios en por cuánto oramos, cuánto ayunamos, quiere decir que nosotros estamos creyendo en que lo que nosotros estamos haciendo es lo que hace que Dios, como que manipuláramos a Dios. Pero yo quiero decirte, no, hermano.
Dios se manifiesta por su gracia y su misericordia, porque Dios te ama. Por eso, cuando en mi vida Dios me hace comprender esto, yo me doy cuenta ahora, digo, en mi vida yo pasé ese proceso. Que el Señor dijo, no, tú en vez de restaurar las vidas, los vas a hacer pedazos. Porque muchas veces viene la gente necesitada de ayuda, de ser restaurado, de que lo comprendas. Y llega y en vez de que lo ayude, lo haces pedazos. Le dices que es un hijo del diablo, que él no puede, que no le echa ganas. Porque no sabemos el tiempo de Dios y el proceso de cada vida. Pero si algo tú te das cuenta, nuestro Señor Jesucristo, la gente de mala vida era lo que lo seguían más a Él, hermano. Borrachos, prostitutas, porque Él les demostraba la misericordia. Porque Él les hacía entender que a pesar de su vida pasada, ellos alcanzaban la misericordia de Dios. Algo que los fariseos les hacían creer que ellos estaban ya desechados de parte de Dios. Por eso, entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta en tu vida, el Señor, si nos pasa por la casa del alfarero, puede que ahí nos va a quebrantar. Hay cosas que de repente el Señor dice, esto no me agrada de ti, te quiero usar, pero tengo que deshacerte de nuevo. Y puede que sea doloroso y algunas veces nosotros vamos a sentir que a lo mejor no hay propósito en nuestra vida, pero Dios, hermano, Él nunca se va a retractar de lo que Él ha dicho que va a hacer contigo, a no ser que nosotros mismos frenemos el plan de Dios. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta y decir, Señor, tienes que obrar en mi vida, yo me tengo que comprender y dejar trabajar, porque mira lo que declara la palabra del Señor en Salmo 147, verso 2. El Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Algo que te puedo decir, que a pesar de que en tu vida Dios nos quebrante, pero Él mismo va a traer la sanidad en tu vida y te vas a levantar más fuerte. Es como puede que pensábamos que Dios estaba a punto de hacer algo en nosotros y parece que se frena todo y que viene un proceso, que entramos en el proceso de la vasija, de que Dios nos tiene que deshacer, pero es porque Él nos quiere hacer mucho mejor. Porque si nosotros comprendiéramos el plan de Dios en nuestra vida, te aseguro que nosotros nos esforzaríamos día con día en alcanzar ese plan, ese propósito. Porque los planes de Dios son inmensos, son ilimitados. Así como el Señor le dijo, mira las estrellas del cielo, Abraham, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, así será. Así de grandes son los propósitos de Dios en nosotros. Ilimitados. Los que le ponemos el límite somos nosotros. Pero es importante entonces aquí, mira, si el Señor nos pasa por ese proceso, déjate sanar por el Señor. Deja que Él te forme como Él quiere hacerlo. No digamos, Señor, ya así, hazlo como, sino Padre, soy esa vasija en tus manos. Tú eres ese alfarero, trabájame conforme a ti te plazca, Dios. Solamente, Señor, dame la fuerza para pasar el proceso. Si es que lo estás pasando, porque de repente uno está pasando ese proceso y no nos hemos dado cuenta y resulta que uno dice, no, es que yo pensé que Dios iba a hacer esto en mi vida y al parecer no, y mejor me aparto. Pero cuando tú empiezas a comprender esto, tú dices, no, Señor, sigue obrando en mi vida porque yo sé que tú vas a cumplir tu propósito. Otro de los lugares donde nosotros somos formados, el número 2, vamos a mirar en Génesis capítulo 39, verso 19 y verso 20. Dice, y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció
en la cárcel. Otro de los lugares donde a veces en la vida de nosotros vamos a ser formados, hablando espiritualmente, aquí lo miramos en la cárcel, hermano. Cuando tú empiezas a darte cuenta, en este lugar, en la vida de nosotros, cuando alguien está preso, alguien está privado de su libertad. No tienes libertad. Es como que simplemente en tu vida has renunciado a todo. Muchas veces estamos en un punto de que nosotros quisiéramos disfrutar la libertad nuevamente, pero estamos privados de ella. En ese proceso, como en la vida de José, ahí en ese lugar donde Dios nos está formando, es cuando, ahora si lo miramos espiritualmente hablando, cuando Dios nos empieza a enseñar a nosotros mismos a renunciar. Ahí es donde Dios nos empieza a enseñar también, a pesar de que Él nos ha dado libertad. ¿Cuántos dicen amén a ello? Habla la palabra de Dios que dice, vamos a mirarlo aquí, parece que lo anoté, en 1 Corintios capítulo 7, verso 22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En este proceso es cuando Dios nos empieza a enseñar de que ahora nosotros somos libres, pero somos ahora esclavos del Señor. Que en otras palabras, en este proceso es cuando Dios nos empieza a enseñar que ahora nosotros no hacemos lo que queremos, sino que nosotros hacemos lo que Dios quiere. Y puede que en ese proceso en la vida de nosotros muchas veces nos cuesta como seres humanos. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Nuestro Señor Jesucristo: yo no he venido a hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú empiezas a darte cuenta en este proceso, que pudiéramos decir que la formación en la cárcel, es cuando tú renuncias a tu libertad. ¿Cómo te das cuenta que tú ya has superado ese proceso? Cuando Dios es tu prioridad. Cuando en tu vida Dios es cuando puedes, cuando tienes chance, cuando tienes el momento, quiere decir que todavía, hermano, nosotros no hemos llegado a ese punto. Porque el Señor dijo que el que pone la mano en el arado no puede voltear atrás. Por eso tú y yo, como hijos del Señor, ahora debemos de llegar a este punto de decir: Señor, yo necesito que tú me enseñes a que yo pueda comprender que ahora, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llegar a decir: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Mira qué calidad, ¿no? Cuando en tu vida tú dices: no, mi razón de ser es el Señor. Yo vivo por Dios, yo suspiro por el Señor, mi anhelo, mi deseo es siempre dar lo mejor para el Señor. Ahí es donde quiere decir que nosotros estamos llevando una buena formación en nuestras vidas. Porque lo hermoso es de que el Señor no obliga a nadie, pero es cuando tú te entregas, te haces esclavo por amor al Señor. Tú llegas al punto de decir: Señor, yo renuncio a mi libertad, porque ahora por eso le decimos: tú eres mi Señor. En otras palabras, estoy a tu servicio. No estoy para hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios, en mi vida. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta, en este lugar de formación es un lugar muy especial. Porque lo hermoso es de que ahí también el Señor se manifiesta sobre nuestras vidas. En cada formación Dios se va manifestando. En la casa del alfarero es Dios mismo trabajándonos. Como aquí en la cárcel miramos un ejemplo en la vida del apóstol Pedro, que el Señor mismo envía ángeles a sacarlo. Es como que Dios, a través de esos mensajeros que dice la palabra, envía para que tú y yo podamos salir de esa condición, para ir escalando, porque el proceso en Dios es para formarnos y que nosotros podamos llegar al punto de desarrollar lo que Dios tiene para tu vida.
Porque aquí venimos a la iglesia para que Dios día con día siga formándonos, trabajando en nosotros, ayudándonos día con día, amado hermano, a poder alcanzar ese llamado, ese propósito, ese plan que desde un principio el Señor ya te había predestinado. Es como si Dios te llamó como pastor, como evangelista, como maestro, profeta, apóstol. El llamado que Dios tiene en tu vida se va a cumplir cuando nosotros vamos dejando que Él vaya formando en nosotros ese plan divino. Y que en cada área que Dios esté trabajando, que nosotros podamos decir, Señor, sigue obrando. Porque esta área es cuando tú vives para el Señor. En esta área es cuando tú has renunciado a ti. En esta área es cuando tú, lo que te importa es Dios primero. Por eso en la vida de nosotros debemos de ir meditando y decir, Señor, yo necesito ir pasando cada proceso y comprenderlo. Porque hay gente que dice, no, entonces yo no puedo servirle a Dios. Yo le puedo servir a Dios solamente como yo puedo. No, tenemos que decir, yo le sirvo al Señor cuando el Señor quiera, ¿verdad? Cuando el Señor disponga a usarme, amado Dios, aquí estoy. El llamado que Dios tiene en tu vida, Señor, heme aquí. Obra en mí, glorifícate. Es importante entonces en la vida de nosotros. Mira, vamos a mirar el número 3. Vamos rápido, hermano, porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Éxodo capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Mira, ahora vamos a ver en Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El número 3, la formación en el desierto. Aquí miramos el ejemplo de Moisés, pero vamos enfocándonos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es llevado al desierto. En este proceso en la vida de nosotros, lo que representa, significa este proceso en el desierto donde Dios está formando nuestras vidas. Dice que Él había orado y había ayunado por 40 días y después de eso, dice, fue llevado al desierto y tenía hambre. Y ahí en ese lugar, el desierto ahora es figura de escasez. El desierto también, si nosotros lo miramos, es donde hay mucha necesidad, donde escasea casi todo. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, en este lugar es donde Dios nos lleva para que Él empiece a mostrarnos que Él es nuestro sustento. En este lugar donde hay necesidad en tu vida, a veces voy a hablar hasta en el corazón, en lo interior. Muchas veces uno va creciendo y hay gente que dice, yo necesito formar una familia, casarme, porque sientes que tú necesitas a alguien que te ame. Que sentimos que si no, no estamos completos, pero en Dios estamos completos, hermano. Por eso es importante que cuando nosotros estamos en el desierto, empecemos a darnos cuenta de que Dios es nuestro suplidor. Él es en el desierto el que nos sustenta. El enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le hace comprender, entender, Dios es mi sustento. En el desierto en tu vida, a veces la gente se siente triste y dice, ¿cómo me gustaría tener amistades? ¿Cómo me gustaría tener mi familia? Hay gente que dice, mi familia está alejada de mí, está en otro país o está en otro estado. Cuando no nos damos cuenta que Dios siempre está ahí para nosotros y nosotros nos sentimos solos porque queremos. Porque Dios siempre está ahí, hermano. Si tienes a Dios, ¿por qué te vas a sentir solo? Pero es porque no hemos comprendido nuestra forma de ver, de pensar, de entender que
Dios, cuando te está formando, Él quiere que tú empieces a comprender: Señor, tú eres mi todo. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, la mayoría del tiempo dice que Él se apartaba a orar. ¿Y con quién se iba? Solo. La mayoría de las veces Él se iba solo a orar con el Padre, porque era su fuente, Él era su todo para Él. Por eso en la vida de nosotros entonces nos damos cuenta que en este proceso, en este lugar, es donde el Señor se quiere manifestar a nuestras vidas, para que tú y yo podamos comprender de que cuando hay sequedad en tu vida, cuando te sientes vacío, es porque en ese proceso Dios quiere llenar tu interior. Cuando te sientes triste es porque Dios quiere transmitir alegría. Cuando en tu vida sientes que estás solo, es cuando Dios se quiere manifestar más grandemente a tu vida. Pero es importante comprender este proceso, porque hay gente que cuando se siente así, dice: no, pues es como aquí van a decir las muchachas o los jóvenes: no, pues me voy porque no hay muchos jóvenes, muchas señoritas. Me voy a ir a buscar a alguien ahí y después me lo traigo a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no comprenden que es que no es la cosa así, sino que es decir: Señor, si te tengo a ti, estoy completo. Tu palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Señor va a añadir cualquier cosa que necesites. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Por eso es importante que comprendamos que en este proceso, en el desierto, mira, Dios, Él es tu todo. El Señor tiene que ser nuestro todo, hermano. Como dice el canto, ¿verdad? Él es el que tiene que sustentarte, es el que tiene que ser la fuente de tu alegría. Porque si dice, es como si mi esposa dijera: no, la fuente de alegría es mi esposo. Cuando se despierta, si está contento, yo estoy feliz. Y si estoy enojado, ¿verdad?, se le va a acabar su fuente de alegría, ¿no? Pero si tienes siempre a Dios como tu fuente de alegría, cualquier momento, cualquier lugar, cualquier situación, vas a estar feliz. Por eso en este proceso, en el desierto, es cuando Dios dice: te llevo al desierto para que te des cuenta que todo lo que tú necesitas soy yo. En la formación de nosotros, Dios tiene que ser nuestro todo. Mira, vamos mirando ahora en el 4. Vamos a mirar en primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron y descendieron a él allá. Otro de los lugares donde Dios nos trabaja, en la cueva de Adulam. Ese proceso, ahí es donde en la vida de nosotros algunas veces vamos a sentir el temor, la persecución. Porque David era cuando estaba viviendo un tiempo difícil y sale huyendo a buscar refugio. En este proceso es cuando en la vida de nosotros algunas veces Dios nos va a tener que llevar ahí, aunque no querramos, para que tú y yo comprendamos que tu único refugio es Él. Como aquí cuando nosotros miramos lo que significa Adulam, significa refugio, lugar de reposo. Entonces en la vida de nosotros, cuando a veces nosotros sentimos temores, inseguridades, cuando sentimos que pareciera que queremos salir corriendo, tenemos que irnos a refugiar al Señor. Porque a veces uno busca refugio donde no debemos buscar refugio. De repente dice uno: no, mi esposo o mi esposa ya no me quiere mucho, voy a buscar refugio en otros brazos, ¿verdad? Sucede en el mundo, hermano, así. No, pues es que como ella ya no me quiere, yo me fui a buscar refugio a otro lugar, ¿no? Y sabiendo que Dios es nuestro refugio. No, que estos problemas que yo tengo, mejor me voy de la iglesia porque allá en la iglesia los hermanos no me quieren. Y te vas al mundo. Dices: allá todos están bien contentos conmigo. Allá todos me invitan una cerveza, ¿no? Un tequila o lo que sea, ¿no? Y dice uno: allá la gente está bien alegre. Porque el enemigo siempre nos va a querer llevar a un lugar donde nos aparte de la bendición de Dios. Pero tú te das cuenta que David
el lugar donde él se va a refugiar, ahí que sucede, llega su familia, se forma un grupo fuerte, los valientes de David. Tú empiezas a darte cuenta entonces que nosotros, como dice el Salmo, mira, vamos a mirar en Salmo 91:2, dice: diré al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. En este proceso en el que hay temores, inseguridades en tu vida, quieres salir corriendo cuando sientes que debes de huir de la situación. A veces sentimos que queremos huir de los problemas, hermano. Pero es importante buscar refugiarnos en el Señor. Cuando hay problemas y tú dices: estoy seguro, estoy confiado, Dios es mi refugio. Está pasando esto, Señor, tú eres mi refugio. Es que nosotros como cristianos debemos comprender que Él es todo para nosotros. Es importante para el pueblo de Dios. Entonces, el número 4 que miramos aquí, en la cueva, en ese lugar donde pareciera que nos escondemos. Si nos vamos a esconder, que sea en Dios. Que no sea decir: no, ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir. Buscas un refugio donde no lo debes tener, sino que si algo nosotros tenemos que tener es refugiarnos en Dios. Porque la verdad, el anhelo, el deseo es que tú y yo siempre vivamos en armonía, nos amemos. Y si surgen problemas, hermano, los solucionemos de una buena forma, ¿va? No decir: vámonos allá al parking lot y allá vamos a resolver nuestros problemas, ¿no? Con unos guantes de box. No, hermano, esos tiempos ya quedaron atrás, ¿no? Sino de la buena forma, decir: mira, hermano, hermana, porque si algunas veces van a surgir problemas, de repente va a ser en la iglesia. Porque aquí es donde convivimos, aquí es donde pasamos tiempo juntos. Pero lo hermoso es saber de que Dios es el que quiere a veces trabajar en nuestra vida en alguna área a través de situaciones. Por eso tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, decir: si estoy siendo formado en la cueva, Señor, tú eres mi refugio. Aprender a confiar plenamente en Él. Mira, número 5, Daniel capítulo 6, verso 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. ¿Y qué sucedió? Daniel fue librado. En este proceso de formación, si lo vamos mirando nosotros, es cuando, si lo miras de la forma espiritual, la palabra de Dios dice que hay una lucha interna en nosotros: la carne, el espíritu. Los leones devoran la carne, ¿va? Cuando entramos en ese proceso, ahí es donde nuestra espiritualidad será probada. Si olemos a carne, hermano, vamos a ser devorados. Si olemos a carne y de repente puede que la regamos, ¿no? Si olemos a carne, voy a poner un ejemplo simple: cuando va uno manejando y nos enojamos, todavía puede que olemos a carne, ¿no? De que se nos cruzan, ¿no? Porque a mí me pasa a veces, hermano, digo: Señor, perdóname, ¿verdad? Porque somos humanos a veces. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que si Daniel no hubiera sido ese hombre espiritual que era, puede que los leones se lo hubieran devorado al instante. Pero como era ese hombre que no era carnal, sino era espiritual. Cuando tu hombre espiritual está fortalecido, aunque te metan en el foso de los leones, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ellos solamente devoran la carne. Por eso en este proceso es cuando nosotros somos probados en lo espiritual, en ese ser espiritual, qué tan fuertes estamos. Pero si viene un problema, una situación, y de volada, hermano, nosotros nos enojamos, nos enfurecemos y decimos rayos y centellas y todo, es porque nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Pero ahí es donde Dios va a estar trabajando hasta que
Él cumpla ese propósito de darnos esa formación en nuestra vida. Y podemos tardar muchos años si nosotros nos dejamos moldear por parte del Señor. Pero ahí es donde tú y yo debemos decir: Señor, trabaja en mi vida. Por eso es importante entonces en este proceso, en el foso de los leones, que Dios sea el que obre en nuestras vidas. Mira, uno hermoso que vamos a ir mirando y vamos a ir terminando, hermano. En Daniel capítulo 3, verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Pues el rey miraba cuatro. En este proceso, en este lugar de formación, es donde nosotros, dice la palabra, que vamos a ser pasados por el fuego. El fuego es donde viene la pureza de Dios a nuestra vida, donde nos purifica, donde Dios casi está a punto de terminar, hermano, su proceso. Es como el oro. Después de que el oro es colectado, es pasado por el fuego para quemar todas las impurezas. Por eso en la vida tuya, en la vida mía, decir, cuando Dios empieza a purificarnos, cuando el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos y empezamos a dejarnos guiar por Él, y mira, ya no digas esto, que te ofenden, y tú antes, si decías botellita de Jerez, todo lo que digas era al revés, ¿no? Ahora vas a decir: Dios te bendiga, ¿verdad? Que sea el Señor glorificándose en tu vida. Mira, te deseo lo mejor, que te vaya bien, y no que sea lo contrario. Por eso aquí es donde Dios empieza a purificar nuestra vida. Y cuando nosotros pasamos por el fuego, cuesta. Cuando alguien te ofende y de repente uno se quiere quedar callado, y todavía nos cuesta quedarnos callados y explotamos, es porque todavía no hemos superado esa área. Pero debemos llegar al punto de que sea Dios día con día trabajando en nuestra vida, mira, a través del fuego, porque estamos a punto de que Dios cumpla su propósito. Por eso a veces la gente puede que pensemos que nosotros nos dejamos de cualquiera, pero no es eso, sino que nosotros hemos comprendido que el mal no se combate con mal, sino con el bien, dice la palabra. Por eso aquí, como hijos de Dios, llegar a este punto de que nos dejemos purificar del Señor a través de su fuego, a través de su Espíritu Santo, a través de su presencia, ese fuego del Espíritu de Dios purificando nuestra vida. Mira lo que declara la palabra del Señor rápidamente en Primera de Pedro capítulo 1, 7, verso 7: para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oye, qué hermoso, ¿va? ¿Y para qué, hermano, sucede todo esto? Mira, vamos a terminar con esta. Ahí miramos para ir a este lugar. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí, en este lugar, es donde nuestra vida, donde Dios nos lleva a un lugar remoto,
a un lugar, puede que a un lugar donde te vas a sentir solo, aislado. Porque en este lugar donde estaba el apóstol Juan, era un lugar, era como una cárcel, pero era en una isla alejada. Pero cuando tú empiezas en este lugar, entonces en una isla, en este proceso es donde Dios mismo quiere alejarte de todo para Él tener un momento contigo. Y en este proceso, lo hermoso es cuando hemos pasado por el fuego, es cuando empieza a surgir la revelación de Dios. Cuando empieza Dios a hablar a tu vida, cuando Dios empieza a revelar sus propósitos. ¿Qué sucede? El apóstol Juan empieza a recibir la revelación del Apocalipsis, los tiempos futuros, lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Pero es importante que los procesos de Dios nosotros vayamos disponiendo nuestro corazón. Decir, Señor, en el proceso que tú me estás llevando, yo quiero que tú obres en mi vida. No quiero retroceder, no quiero frenar ningún proceso, sino quiero que en mi vida día con día seas tú obrando. Porque recuerda que si algo Dios quiere es hacer cosas grandes con tu vida. Cada propósito que Dios tiene en tu vida es un propósito maravilloso, extraordinario, en el cual la gente va a mirar y se van a sorprender y decir que no es este el hijo de fulano de tal, la hija de menganita, ¿eh? Y ahora Dios lo está usando, Dios la está usando. Pues que, hermano, Dios desde antes de la fundación del mundo ya te había escogido para eso. Pero Dios dice, tengo que formarte, tengo que pasarte por mi proceso. Así que yo quiero decirte en esta noche, quiero invitar a nuestros hermanos a la alabanza. Yo quiero decirte a ti en esta noche, amado hermano, amada hermana, el proceso en Dios, aunque pareciera a veces que es doloroso, que no nos agrada, pero el proceso siempre es bueno, porque es donde estamos siendo formados. Y cuando Dios forma algo, Él no hace algo al ahí se va. Él no hace algo así como cuando uno quiere arreglar todo con el duct tape, ¿verdad? Que a veces uno con duct tape o crazy glue, ¿no? La cola loca para arreglar cualquier cosa, ¿no? Para que ya quede, ¿no? Dios no es así con nosotros. Si algo, Dios es experto en hacer cosas extraordinarias. Por eso, si Dios te pasa en procesos, si Dios te está formando en diferentes áreas en tu vida, dile, Señor, trabaja en mí, haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Porque cuando Dios cumpla su propósito en ti, vas a poder disfrutar esa bendición. Por eso en esta noche, ¿por qué no le dices, Señor, Padre, aquí está mi vida?